Mi nombre es Nicolás Luis Fabiani y voy a dar comienzo al primer módulo de mi curso, La ciudad y las artes entre los siglos XVIII y XX, Europa y América. Me preocupa las ciudades y las artes porque me preocupo por el ser humano. Me preocupa que seamos cada vez más conscientes de la complejidad de los procesos que se desarrollan en nosotros y disfrutemos admirándonos de esos procesos y de esa complejidad. De aquí no surge ninguna medición y sí, quizá, un sentimiento de placer, de plenitud, que facilitan la naturaleza, las obras de arte y, en rigor, todo cuanto nos rodea. Hace ya un tiempo que vengo insistiendo en la recuperación de aquel significado del concepto de aistesis, sensación, que el filósofo Baumgarten había propuesto en el siglo XVIII en su tesis doctoral para remitirse a esa forma de conocimiento inferior, así lo llamaban entonces, que designaba con esta palabra. Esto en razón de atender a las sensaciones. Hoy agregaría a los procesos de percepción que tienen lugar en nuestros cerebros. Ven ustedes allí, hay tesis, por un lado, que sería todo lo que tiene que ver con los procesos de recepción, y poiesis, palabra que después usara Aristóteles, en esa distinción que ven ustedes abajo de la pantalla entre estética y poéticas, poiesis que tiene que ver con todo lo que es la producción, sobre todo hablando de arte, la producción de las obras de arte. Nuestros maravillosos ojos, la importancia de las sensaciones y de las percepciones, los 5 sentidos, obviamente, su fundamental importancia. La aistesis comienza con lo que recibimos a través de nuestros sentidos, las sensaciones externas, pero también las internas. Son los ojos la puerta de entrada de nuestras percepciones más reconocidas. Pero también están nuestros no menos maravillosos oídos. Basta pensar en la música para tomar conciencia de su importancia y quizá con mucho del placer que nos provoca. No menos importantes son hoy las emociones cuando se trata de las artes. Las emociones, la atracción, la repulsión o indiferencia que sentimos frente a ellas. Y los espectadores en el teatro. Basta recordar nuestra experiencia como espectadores de espectáculos, ya sea de teatro o de cine, o de cualquier otro espectáculo. Pero avancemos hacia nuestro tema, las ciudades y las artes, esta vez con una ligera modificación en el título, las ciudades en plural, puesto que de esto se trata. Quizá como personas que vivimos en ciudades encontremos natural esta situación, sumergidos en el ajetreo de la cotidianidad, no nos damos el tiempo necesario para observarla, reflexionar sobre ellas como lo hace un turista. Nos relacionamos con ellas, por cierto, a través de nuestros sentidos, de nuestra forma de pensarlas activamente, de nuestras emociones. Pero el dinamismo de las actividades que desarrollamos en este contexto es tan fuerte que a veces nos impide tomar conciencia de cómo se establece esta relación entre nosotros y el contexto. Ustedes ven allí el mapa de Grecia y marcada la ciudad de Atenas, que ahora en un momento vuelvo sobre ello. Y por esta razón les propongo detenernos en tiempos y lugares diversos, en este caso Atenas, por ejemplo, para comenzar, para considerar la evolución, tanto desde el punto de vista sensible, intelectual, emocional, así como desde el histórico-cultural de esta relación entre las ciudades y las artes. Presentaré aquí en este primer módulo un recorrido aproximadamente cronológico e introductorio acerca de cómo las artes tuvieron sus manifestaciones en las ciudades y cómo las ciudades tuvieron su presencia en las distintas artes. Y ahora sí, entonces, vayamos a Grecia, que ustedes tienen allí
en el mapa. Los antecedentes artístico-culturales de la modernidad los ubicamos fundamentalmente en Grecia y Roma, pero vale la pena tener en cuenta que al remontarnos a la antigüedad, lo que denominábamos artes no coincide exactamente con nuestras concepciones actuales. La maqueta de Atenas, que es lo que están viendo ustedes en esta imagen, se destaca la Acrópolis, el lugar sagrado donde se rendía culto a los dioses. Dicho esto, para prevenirlos y sugerirlos que siempre es bueno indagar acerca de las características de los distintos momentos históricos por los que ha pasado la humanidad, y en este caso, en esta situación especial de la ciudad de Atenas, este lugar sagrado en la ciudad donde, como dije, se rendía culto a sus dioses. La Acrópolis de Atenas vista desde la ciudad, no desde la colina. Quienes desde las calles elevaban sus ojos un poco más acá del cielo, disfrutaban de la vista de la Acrópolis y del Partenón, que aún hoy perdura allí en lo alto. No era poca cosa, tenían ante su vista el lugar privilegiado que merecían sus creencias. Allí tienen ustedes otra vista, y siempre desde la ciudad, ¿no?, donde aquello que, digamos, de alguna manera respondía a lo más sagrado para ellos, que eran, insisto, las creencias, estaban bien resguardadas, tanto en la altura como en las murallas que rodeaban a la Acrópolis. El Partenón, el templo ya nombrado, prototipo de arquitectura de templos, imponía allí una forma particular con sus elementos claramente estructurados. En el frontón, ese espacio triangular que se ve en esta imagen también, en el frontón, digo, los dioses se veían representados mediante otra de las artes que aportaban su presencia a la ciudad, la escultura. Estos grupos escultóricos ilustraban acerca de las creencias del pueblo griego, tal en este caso, como digo, el frontón, conservado en el Museo Británico de la parte superior, y en la parte inferior el reconstruido en el propio templo, en la Acrópolis. En la imagen observamos los lugares privilegiados donde se ubicaban los grupos escultóricos. Se destaca el friso de las Panateneas, esas celebraciones de fiestas religiosas, artísticas y deportivas que se llevaban a cabo todos los años en Atenas, dedicadas a la diosa Atenea, protectora de la ciudad. Tenían lugar durante algunos días de finales del mes de julio, del mes actual de julio para nosotros, y principios de agosto, y eran celebraciones religiosas de las más antiguas e importantes de Atenas. El friso de las Panateneas pertenece al templo del Partenón, y a ese friso pertenecen también este fragmento que vemos acá, en el que están representados los dioses Poseidón, Apolo y Artemisa. Todo esto realizado en el siglo V a.C. Como se puede observar en esta imagen, hace un tiempo ya que se perdió el mito del mármol blanco e inmaculado para la escultura griega. Esto da pie para que empecemos a considerar la importancia de la pintura, otra de las artes de las que nos ocuparemos. Y por supuesto la importancia del color. Nosotros tuvimos la experiencia en el siglo XX de esta importancia porque, como sabemos, pocos aceptan ya una película en blanco y negro, y me atrevería a decir que nadie admite un televisor o una pantalla de computadora o celular en blanco y negro. En la propia Grecia, y en particular en la Acrópolis, encontramos otra manifestación artística que propone el vínculo ciudad y arte: el teatro. El teatro de Dioniso, que ustedes ven allí señalado por la flecha roja, teatro griego, y la flecha amarilla, el que más tarde se construyeron los romanos, siempre en la ladera de la Acrópolis.
Ambos dan cuenta de la importancia de los teatros que, como se aprecia, estaban ubicados próximos al lugar sagrado. El teatro griego lo vemos acá en su particularidad, con la escena semicircular, y el teatro romano, construido a posteriori, como digo. El teatro, expresión de lo que señalara Aristóteles en su Poética, como elemento fundamental de la representación escénica. La mímesis, la imitación, algo que, según el filósofo, es connatural al ser humano. Representar por medio de personajes en acción. Reflejo de las acciones de las personas, sus pasiones, su destino, y en buena parte relacionado con el designio de los dioses. Representaciones en las que, como destacara Aristóteles, también intervenían otras artes, la poesía, la música, la danza. Ahora bien, ¿quiénes podían disfrutar de estas artes? De manera más elocuente, los ciudadanos griegos, para decir, aquellos que gozaban de prerrogativas políticas, jurídicas, religiosas, beneficios sociales y obligaciones militares. Los metecos y los esclavos vivían en la ciudad con los ciudadanos, pero esa ciudad era exclusivamente una comunidad de ciudadanos varones, puesto que las mujeres estaban excluidas de los derechos políticos. Vayamos ahora a la ciudad de Mileto. A propósito del trazado que nos permite apreciar ya esa organización del espacio urbano que tan familiar nos resulta, el trazado en damero como un tablero de damas o de ajedrez. Se puede apreciar, lo verán allí bien destacado en la imagen derecha, un espacio rectangular, el ágora, lugar de reunión, y por otro lado las casas bajas de los ciudadanos. Pero no todo era regularidad en estas civilizaciones. Como se aprecia en el mapa de Roma, la ciudad poseía un trazado complejo y abigarrado. Destacan las flechas dos sitios relacionados con los espectáculos. El teatro, el más, diríamos, entre comillas, el civilizado, y el Coliseo, el de las luchas entre gladiadores, y también el de los martirios cristianos. Apreciamos en esta maqueta parcial de Roma justamente el Coliseo y la proximidad de los foros romanos, que hacen las veces, diríamos, de ese espacio representado para los griegos por el ágora. El foro era un espacio abierto y en torno al cual se situaban los edificios más importantes donde se desarrollaba la vida pública. Allí tienen ustedes el foro de Augusto, en una imagen que muestra uno de los variados foros que se encuentran allí en el centro de Roma. Y los arcos de triunfo. Allí el ciudadano romano tomaba contacto con la expresión arquitectónica romana, sus templos, sí, pero también estos arcos de triunfo y, asimismo, las esculturas que vemos en los bajos relieves y altos relieves que vemos en los arcos. Tomo en cuenta en particular el arco de Tito, construido hacia el año 80 después de Cristo por el emperador Domiciano, poco después de la muerte de su hermano mayor Tito, para conmemorar sus victorias, entre ellas el sitio de Jerusalén del año 70 después de Cristo. En este caso, vemos una de las esculturas que ya no ilustran los mitos y sus dioses, sino mostraban las hazañas del emperador. En este caso particular daban cuenta de un hecho histórico y cumplían una función, diríamos, propagandística, práctica y artística a la vez. En la imagen puedes ver el candelabro de 7 brazos que llevaban los soldados
como trofeo después de haber asolado las ciudades de Judea. Algo a tener en cuenta entonces. Quienes encargaban estas obras, el motivo del encargo, los destinatarios. De aquí en más, estos interrogantes pueden concitar nuestra atención para orientarnos en el recorrido que propone el curso. Insisto, quienes encargaban estas obras, el motivo del encargo y los destinatarios. Pasamos de la arquitectura institucional pública a la que se relaciona con la vida privada. Las domus eran las viviendas de las familias de un cierto nivel económico, cuya cabeza llevaba el título, o sea, el cabeza de familia llevaba el título de dominus, de ahí domus, la vivienda familiar. Aquí vemos una vivienda típica que en parte deja al descubierto el interior de algunos ambientes, así como también de espacios abiertos. Muchos ejemplos de la cultura romana se encuentran en la ciudad de Pompeya, donde fueron sepultados y preservados de alguna manera como consecuencia de la erupción del Vesubio en el año 79. Las representaciones pictóricas de esa época ocupan casi en su totalidad los muros de algunas de estas villas romanas. La pintura de la época del emperador Augusto, entre los siglos XXVII a.C. y XIV después de Cristo, corresponde al denominado segundo estilo pompeyano, en este caso, como lo vemos, un interior de la villa romana de Bosco Reale, en el que se aprecia un momento de perfección tanto técnica como decorativa en las creaciones. Esta pintura conseguía aún más efectismo mediante la utilización de puntos de fuga y juegos de luces y sombras, lo que daba la sensación de estar en estancias abiertas, espaciosas y con vistas al exterior. Como vemos aquí en este fresco, en detalle, se representaban estructuras arquitectónicas y se trataba de hacer arquitecturas fingidas con paisajes ficticios que, como digo, se abrían hacia el exterior. De este modo se creaban esas grandes perspectivas que producían en el espectador un efecto de estar mirando a través de una ventana. Bien, pasamos a la Edad Media europea. Después de la caída del Imperio Romano y a finales del siglo V después de Cristo, una serie de procesos, entre ellos la grave dislocación económica, las invasiones y el asentamiento de los pueblos germanos en el Imperio Romano, hizo cambiar la faz de Europa. Durante los siguientes 300 años, Europa occidental mantuvo una cultura instalada sobre la compleja y elaborada cultura del Imperio Romano, que nunca llegó a perderse u olvidarse por completo. Aquí tienen ustedes una línea de tiempo esquemática y sencilla para visualizar algunos de los distintos hechos histórico-artísticos que hacen a nuestro recorrido. Se inicia allá por el 8000 antes de Cristo, en cuanto y en tanto la civilización empieza a establecerse, empieza a dejar de, diríamos, a volverse sedentaria. Y luego tenemos marcados allí el punto donde iniciamos, digamos, este recorrido de hoy, fundamentalmente a partir del siglo V en Grecia antes de Cristo, y luego del siglo I antes de Cristo al V, la civilización romana. Ahora nos vamos a ubicar justamente en todo aquello que sigue a este siglo V y más o menos hasta el siglo XV, en donde se iniciará el Renacimiento. Allí vamos a dar por terminado nuestro recorrido de hoy. Fíjense que hay algunas fechas que también están allí señaladas, con 1453, que fue la toma de Constantinopla por parte de los turcos, e inmediatamente 1492, fecha de la llegada de Colón a América.
Luego vendrán otros dos acontecimientos, como la Reforma y Contrarreforma, de las que nos ocuparemos en el módulo 2. Bien, como digo, nos ubicamos en la Edad Media y estamos en presencia de una iglesia, la iglesia de la Sainte-Foy de Conques, en Francia, de la Santa Cruz, de la Santa Fe, perdón, de Conques, y estas creencias se manifestarán en el medioevo europeo, es decir, el cristianismo, posteriormente en las incipientes ciudades medievales. La amplia difusión del cristianismo fue dejando testimonio de la fe, una larga y persistente construcción a través de los siglos. Esfuerzo del que muchas veces perdemos la dimensión al recorrer las ilustraciones de las páginas de los libros, y tan rápido corren las páginas y tan lenta fue la construcción. Frente a las iglesias románicas, los peregrinos o quienes deambularan por las calles de aquellas ciudades medievales encontraban allí, como los griegos y romanos, la manifestación de sus creencias, en este momento, digo, del cristianismo. Y la arquitectura ofrecía el marco para esculturas y bajorrelieves, y así quienes no sabían leer, que eran los más por aquellos tiempos, no dejaban de catequizarse con las verdades de la fe. La imagen de Cristo la ven ustedes también a la izquierda, y el Cristo triunfante, no el Cristo en este caso en la cruz, el Cristo triunfante que ha de venir al final de los tiempos. Pasamos a estos grabados y estas ilustraciones, mejor dicho, en los manuscritos, en este caso las muy ricas obras del duque de Berry, un trabajo de los hermanos de Limbourg, es una obra maestra de la iluminación en los manuscritos y el arquetipo del estilo gótico internacional. Es un mensuario, es decir, una especie de calendario ilustrado, y la serie de 12 ilustraciones presenta justamente los meses y las labores vinculadas con ellos. Las miniaturas son notables por la representación del paisaje, y aquí observamos a los campesinos trabajando, cosechando las uvas, y las llevan al castillo de Saumur, una representación de la sociedad feudal en ese momento. Hacia el siglo XI, después de Cristo obviamente, las ciudades recobran la importancia perdida con las invasiones y con la caída del Imperio Romano. Y aquí los hermanos de Limbourg la presentan en esta iluminación, mostrando el tiempo de cosecha. Los campesinos trabajan en el prado y con un panorama, pero ahora no de un castillo, sino de la ciudad al fondo. El edificio que ustedes ven a la derecha es la Santa Capilla, que no ha cambiado hasta el día de hoy. Esta representación del mes de octubre, los campesinos que vemos se ocupan de la labranza y la siembra, y en segundo plano, nuevamente la ciudad, que como digo ha cobrado importancia, y el Palacio Real del Louvre, como era en aquel entonces. Así que campo por un lado y presencia de la ciudad por el otro, contraste del que dan cuenta estas miniaturas y que especialmente quería destacar. Así entonces, poco a poco en Europa resurgen las ciudades, y este desarrollo de las ciudades tendrá una fundamental importancia en la consolidación de la civilización occidental. Tienen ustedes aquí en la imagen una vista aérea de la ciudad de Carcassonne, ciudad amurallada del sudoeste de Francia. La villa medieval, conocida como la Cité, es el ejemplo de ciudad medieval fortificada mejor conservada de Europa, y mantiene antiguos terraplenes defensivos y torres, algunos sectores
datan de la época de los visigodos, inclusive, del siglo V, y otras de los siglos XI al XIII. También se encontrarán allí un castillo y la iglesia románica y gótica de San Nazario de los siglos XI y XIV. Vemos aquí en el plano justamente el castillo y la basílica de San Nazario. Como ustedes ven, aquí ahora la ciudad ha incorporado dentro de sí al castillo, que como habíamos visto en la imagen de los hermanos de Limbourg, en la sociedad medieval estaba aislado, ¿verdad? Aquí ahora aparece incorporado en la ciudad. Y aquí lo vemos en esta imagen, en la presencia ideal, la flecha amarilla señala el castillo y la flecha celeste señala la iglesia de San Nazario. Y bien, la antigua Saena Iulia, hoy Siena, la famosa ciudad de la región de Toscana de Italia, ha conservado gran parte de sus edificios de arquitectura medieval, así como la muralla y las puertas que rodean a la ciudad. En este mapa vemos el ayuntamiento y la famosa Piazza del Campo, la Plaza del Campo, el espacio semicircular que ustedes ven allí marcado con la flecha celeste, y la catedral con su plaza, la Piazza del Duomo. La catedral en el orden de creencias religiosas y el ayuntamiento en el que recae la regulación del quehacer humano. Así aparecen ordenadas estas ciudades medievales de las que estamos hablando. La catedral fue comenzada en 1196, aunque la mayor parte de su estructura fue terminada en el 2000, en 1215. Y el Palacio Comunal, de estilo gótico, que se comenzó a construir en 1288 y fue concluido en el año 1309. Delante del Palacio Comunal aparece la mencionada Piazza del Campo, Plaza del Campo. Importante, ¿por qué? Precisamente porque aparece rodeada de elegantes palacios y la plaza, desde aquellos tiempos, acoge cada año, entre el 2 de julio y el 16 de agosto, la tradicional y colorida carrera de caballos, conocida como Corsa del Palio, durante la cual los jinetes, que representan a las 17 milicias de la ciudad, se enfrentan para conquistar un trofeo. Desfila por la plaza el cortejo histórico con vestidos y estandartes de la época medieval y la tradicional exhibición de los abanderados. Un espectáculo que mucho tiene de arte, por supuesto. Y bien, nos alejamos de la ciudad de Siena para dirigirnos ahora a Francia. La arquitectura urbana, como digo, cobrará importancia con la construcción de las catedrales, dado que de alguna manera las ciudades competían por tener la catedral mayor, más alta. Y al par de la construcción de las catedrales, la construcción de los municipios, de los edificios públicos, palacios y viviendas burguesas. La que estamos viendo es la catedral de Chartres. La catedral que marcó un hito en el desarrollo del gótico e inició una fase de plenitud en el dominio de la técnica y el estilo de esa época. Se construyó entre 1194 y 1220, o sea, si se fijan bien, el año pasado hizo 800 años. Influyó en muchas construcciones posteriores que se basaron en sus numerosas innovaciones, Reims y Amiens, a las que sirvió de modelo directo. Son famosos los vitrales de la catedral, una de las caracterizadas artes medievales, y que fueron realizados entre el 1205 y 1240. Aquí vemos el dedicado a Santiago Apóstol, que, por otra parte, ilustra una de las actividades de la ciudad,
las de los pañeros. Existen otros vitrales que ilustran otras actividades, los zapateros, los panaderos, etcétera, etcétera. También son importantes los grupos escultóricos. Las estatuas columnas todavía conservan, en este caso, el hieratismo, es decir, la inmovilidad, la rigidez del periodo anterior, del románico. Pero vean ustedes los cambios que se producirán por esos siglos. En la Catedral de Reims, que todos conocemos por la renombrada producción de champagne en esa región, con su gótica catedral del siglo XIII, es una de las más importantes de Francia. Pongo el acento en esto porque van de acuerdo, ¿no es cierto?, estas construcciones, esta arquitectura, ¿no?, con las creencias de un pueblo. El cristianismo llegó a la ciudad en el siglo III y en el siglo VIII Reims se convirtió en sede del arzobispado. Desde el siglo XII y hasta el siglo XIX fue lugar, además, de la tradicional coronación de los reyes de Francia, desde Luis VIII hasta Carlos X en 1825. Piensen ustedes entonces la vigencia inclusive de esta catedral y esta ligazón de lo religioso y en este caso con el poder real. Y ahí nos encontramos con este cambio, ¿verdad?, de la escultura que les marcaba en el caso anterior. Aquí tenemos en este grupo que se conoce como el grupo de la Visitación, en la izquierda, la Virgen y el ángel, o sea, la Anunciación, y luego la Visitación de María, ¿verdad? El grupo de la Visitación nos permite apreciar aquí la evolución del hieratismo de esas imágenes de Chartres hasta este cada vez más acentuado naturalismo del gótico, mucho más notorio en las dos imágenes de la Visitación, o sea, la de la derecha, algo que se destaca en los rostros, donde podemos ver inclusive la Virgen más joven, ¿no?, Santa Isabel, que tiene mayor edad, ¿verdad? Y en este caso, por otra parte, los pliegues de las vestiduras son los que nos permiten ver también este adelanto en en la imitación, podemos decir, como adoptando lo que decía Aristóteles, la mímesis como imitación, en la imitación de los pliegues de las vestiduras. El ángel de Reims, justamente famoso, es otra de las imágenes que permite admirar esta famosa sonrisa y esta famosa naturalidad de la figura escultórica. El rosetón, una de las características de las fachadas de las catedrales góticas, muestra la audacia de la arquitectura del gótico que hace que el espacio interior se inunde de luz a través de sus maravillosos vitrales, que en muchos casos nos ilustran acerca de la compleja estructura del mundo. El centro, ocupado por la imagen divina, los círculos concéntricos por los apóstoles, luego por los signos del zodíaco y luego por las tareas de los hombres que desarrollan a lo largo de los meses del año. Es decir, la estructura del mundo desde lo divino hasta lo humano, pasando hacia el orden cósmico representado por el conocimiento de los astros, los signos del zodíaco relacionados con esto. Recordemos que la astrología representaba en ese momento el estudio de los astros. Y la Catedral de Bruselas, que nos permitirá ver cómo compiten estas catedrales en plena ciudad con los edificios municipales, como es este caso del ayuntamiento de esta misma ciudad de Bruselas. Uno de los más espléndidos ejemplos de lo que se conoce como el gótico flamígero, y fue construido en el siglo XV. Y por último,
esta pequeña calle de Saint-Jean d'Angély, en Francia, en donde podemos apreciar en las casas particulares de esta pequeña localidad francesa las casas con su característico entramado, que hace explícita también una forma de organizar el muro y al mismo tiempo de organizar el espacio. Es decir, hemos ido transformando nuestro entorno y este a su vez va conformando nuestra propia visión, nuestras costumbres, nuestra forma de habitar, sobre todo en estas ciudades. Vemos aquí en un grabado la ciudad de Nuremberg de fines del siglo XV y da muestras de la profunda transformación de la forma de habitar que la imagen deja traslucir con lo abigarrado del conjunto urbano, a pesar de que no se trata en este caso de una imagen realista, pero sí nos da cuenta de, diríamos, la importancia para vivir en una ciudad amurallada, que permitía, diríamos, una cierta seguridad a quienes habitaban en su interior. La presencia de la ciudad se hará sentir de aquí en más también en las artes plásticas. Existe el fuerte consenso de que debe identificarse al llamado maestro de la Fremalle con Robert Campin, conocido como uno de los creadores y grandes maestros de la escuela flamenca de pintura. El pintor se dedicó principalmente a retablos y tablas de tema religioso y trabajó con un interés revolucionario en el realismo. Tres innovaciones principales distinguen el arte de este pintor y lo diferencian ya de la pintura gótica. Su concepción de la figura humana en términos de solidez y tridimensionalidad, es decir, en su dejar entrever ese volumen del cuerpo humano. Por otro lado, la conciencia de la perspectiva, es decir, de mostrarnos o intentar hacerlo con un espacio profundo. Y por otro lado, la preocupación por los detalles de la vida cotidiana. Por otra parte, vamos a ir ahora a ver ese lado derecho de la imagen, a ver un detalle, en donde ustedes pueden apreciar allí en este fragmento a San José en su taller de carpintero. Y me interesa destacar sobre todo aquello que vemos a través de la ventana, la ciudad. Es decir, su importancia ha crecido tanto que ocupa un lugar destacado en el arte de la pintura. Por otra parte, Jan van Eyck, pintor también flamenco, que trabajó en Brujas, fue el fundador del Ars Nova, estilo pictórico del gótico tardío en el siglo XV, que anuncia el Renacimiento en el norte de Europa. Este período del arte flamenco se caracteriza por el naturalismo, la meticulosidad de los detalles, la precisión de las texturas. Noten ustedes las texturas de los diferentes paños, cómo podemos establecer la diferencia entre unos y otros, y la búsqueda de nuevos sistemas de representación del espacio tridimensional, es decir, ese espacio que da la sensación de profundidad. Veamos en un detalle ahora, que es lo que me interesa de este cuadro fundamentalmente, que es el que está, diríamos, detrás del canciller y la Virgen con el niño, en donde podemos observar los barrios acomodados de la ciudad con profusión de edificios presididos por una iglesia gótica. Innumerables pequeñas figuras, una proeza del pintor para dejar ver esas pequeñas figuras que son las que están sobre el puente, que están atravesando el puente. Otras más cercanas que vemos allí
aproximándose a Paredón, más cercanas, digo, dirigen su mirada hacia el río y los barcos. Es decir, nos llevan inclusive a nosotros a observar eso mismo que están observando ellas, vale decir, la ciudad. Y cerramos este momento particular de la relación entre las ciudades y las artes, correspondiente al período medieval. Vamos a ocuparnos del Renacimiento. En el Renacimiento, la preocupación por el urbanismo, las perspectivas y el orden racional llevará a numerosos artistas a diseñar la ciudad ideal, siguiendo la técnica de la perspectiva lineal creada por Brunelleschi. La representación de la ciudad será motivo temático y pretexto para avanzar en el desarrollo de la técnica pictórica. Observen ustedes cómo en el suelo vemos unas líneas que van hacia el fondo, cada vez apuntando más a un punto ideal en el horizonte donde van a confluir todas esas líneas que hacen a la perspectiva lineal, digo. Piero della Francesca, que es el autor de esta ciudad teórica, exhibe ya aquí su predilección por el nuevo orden racional que se manifiesta en esta ciudad ideal. Si partimos, como señala la línea roja, el cuadro, veremos que el cuadro está dividido en dos mitades, diríamos, casi simétricas, simetría acentuada por las dos fuentes, y obviamente los edificios no son exactamente iguales, pero más o menos tienen la misma altura, ¿verdad? Y van marcando un ordenamiento de esta ciudad ideal que nos plantea acá el presunto autor, porque no está firmado el cuadro, que es Piero della Francesca. Pero también existen otros planteos de ciudades ideales, sobre todo trazados sobre el papel. Vemos allí Palmanova, de 1593, y Sforzinda, de alrededor de 1595. De estas ciudades ideales, Palmanova, que ustedes pueden ver aquí la vista desde el aire, Palmanova fue la que pasó del papel a la realización explícita. Vemos en el centro la plaza central y la ciudad aún hoy rodeada por las murallas defensivas. Y acercándonos ya, poniendo un pie en tierra, vemos aquí la plaza central con, obviamente, la iglesia y otros edificios principales que la rodean. Nos trasladamos rápidamente a América. En nuestra América, fundada por Francisco Pizarro en 1535 con el nombre de Ciudad de los Reyes, la ciudad de Lima reemplazó a Cusco, la antigua capital de los incas, como sede del gobierno de aquella zona. Lima se convirtió en la capital del virreinato del Perú, el más rico de los creados en el Nuevo Mundo, y como ven ustedes, parcialmente la planta de la ciudad responde al trazado ideal en damero, como tablero de damas o de ajedrez, anticipado en Europa y luego impuesto en nuestra América. Mucho más fácil, quizás por el terreno virgen, de imponer este tipo de ciudad ideal aquí en América, que tener que construir o echar abajo una ciudad completa en Europa para tener que reconstruirla. Pasamos a Florencia. Mencionar Florencia nos hace ya pensar en el Renacimiento italiano y, por supuesto, en los grandes maestros, arquitectos y pintores de ese particular momento de la cultura italiana. Esta imagen
se corresponde con un grabado de la ciudad de Florencia realizado por Franz Hohenberg allá por el siglo XVI, un pintor alemán que contribuyó con multitud de estos grabados a la realización de la obra del cartógrafo Georg Braun. Manifestación esta de la importancia de las ciudades cada vez mayor en la civilización europea. Y en Florencia nos encontramos con la Piazza de la Signoria, donde se encuentra el Palazzo Vecchio, Palacio Viejo, terminado en 1314, medieval obviamente, que constituye la sede del ayuntamiento desde 1550, y a la derecha esa otra construcción con arcos, 3 arcos, lo que se conoce como la Loggia dell'Orcagna, también conocida como Loggia dei Lanzi, una especie de museo de escultura al aire libre que presenta, como digo, esa fachada con 3 arcos de medio punto. Entre estos 2 monumentos arquitectónicos se observan, delante de la fachada del Palazzo Vecchio, una de las esculturas más reconocidas de Miguel Ángel, el David, que ustedes ven acá, y a la derecha la escultura de Baccio Bandinelli, Hércules y Cacus. La obra de David, aunque originariamente había sido creada para la Plaza de la Signoria, actualmente se encuentra en la Academia de Bellas Artes de Florencia, y esta es una copia de antes. Estos monumentos arquitectónicos, ¿no es cierto?, como son el Palazzo Vecchio y de alguna manera están marcando, están señalando allí que es la preocupación, diríamos, de quienes dirigían los destinos de esta ciudad, quienes gobernaron estas ciudades italianas, por las artes y la función comunicativa, entre otras cosas, signos de la magnificencia de esas ciudades y de quienes las gobernaban. Vemos también aquí el original de la obra de David, también la de Bandinelli, y por último, la que está debajo de la loggia, la de Benvenuto Cellini, El Perseo, una obra de 1554. Insisto, estas imágenes de alguna manera marcan también, estas manifestaciones artísticas marcan también, por un lado, la preocupación por las artes de quienes gobernaban estas ciudades, pero al mismo tiempo también, ¿no?, la magnificencia que le daba a esto la ciudad. El Renacimiento tiene como ejemplos dominantes de su mundo, en primer lugar, los templos, la religión siempre presente, y ahí tenemos un templo, la fachada de Sant'Andrea, de León Battista Alberti, arquitecto, matemático, que fue también uno de los humanistas más polifacéticos e importantes del Renacimiento. El diseño de Alberti para la fachada de Sant'Andrea se inspira en los arcos de triunfo romanos, pero esta iglesia de Mantua lleva mucho más allá la idea. Su diseño es a la vez más monumental y más complejo, adaptando una forma clásica y adaptándola a esta forma clásica en lugar de replicarla simplemente. Se la considera la primera estructura clasicista verdaderamente monumental del siglo XV. De todos los edificios de Alberti, quizás Sant'Andrea es el que mejor cumple su afirmación sobre el deseable equilibrio entre decoración y estructura. Según las propias palabras del arquitecto, una cosa sobre todo que debe tener un templo, en mi opinión, es que todas sus cualidades visibles
deben ser de tal clase que es difícil juzgar si contribuyen más a su gracia y aptitud o a su estabilidad. Quizá uno de los edificios más emblemáticos de este momento del Renacimiento italiano sea esta obra de Bramante, un templete del monasterio de San Pietro in Montorio, en el Gianicolo, una de las colinas de Roma. El carácter institucional y ritual obedeció al hecho de construir un monumento sobre el lugar en que se suponía, según la tradición, había sido crucificado San Pedro. El edificio, de forma de planta circular, es, diríamos, muy sencillo, es captable, diríamos, inteligiblemente, captable por la inteligencia del hombre con mucha facilidad por la propia unidad que tiene este edificio. Parece, si ustedes lo piensan, sencillamente es un cilindro en la parte inferior, otro cilindro en la parte superior y una semiesfera que culmina con esa cúpula, ¿verdad? Todo eso, es decir, cada una de las variedades de las cosas que aparecen aquí ante la vista, las columnas, las puertas, los aventanamientos, todo eso en su variedad al mismo tiempo se manifiesta en su unidad, porque están perfectamente estructurados, están perfectamente relacionados entre sí. O sea, unidad en la variedad y simplicidad para que esto que capta nuestro intelecto con nuestra razón sea facilitado justamente por esa misma simplicidad. Y decíamos los templos, pero también en las ricas ciudades italianas, como no podía ser de otra manera, otro de los motivos dominantes son los palacios. Y aquí el Palacio Rucellai, también en Florencia, palacio que construyera también León Battista Alberti. León Battista Alberti declaraba también: la calle resultará muy bella si todos los pórticos están hechos del mismo modo y los edificios destinados a vivienda bien alineados uno y otro, y no más alto uno que otro. Así que de aquí se desprende la ciudad como manifestación del orden y que deja traslucir un concepto de belleza que son o constituyen entonces los dos conceptos pilares del Renacimiento, orden y belleza. Y bien, hasta aquí el recorrido que les propongo en este primer módulo introductorio, que como verán ustedes no tuvo tanto que ver con la historia de la arquitectura universal ni con aspectos técnicos de esta disciplina artística, porque mi intención fue hacerles partícipes de algunas reflexiones sobre esta forma especial de construir y de ir poblando el mundo que nos ha llevado a dejar como seres humanos una impronta de nuestro paso por esta tierra. Huellas de nuestra cultura, de nuestras formas de vivir, ante las que sí, en ciertos y determinados momentos podría parecer que somos totalmente indiferentes a ellas, seguramente no han dejado de influir en nuestras vidas. Me refiero a la particular importancia que van a tener de aquí en más las ciudades, y son las que nos van a llevar, nos van a conducir de la mano para aproximarnos al siglo XX, pero aquí están puestas, diríamos, las bases de la vida en la ciudad y cómo la ciudad y las artes, la ciudad como producto de y como lugar de encuentro de las artes, confluyen para generar este sentido nuevo que adquiere la vida humana participando de estos espacios aquí en la Tierra.